Estad firme, pues. Vamos a hablar un poco acerca de la armadura de Dios y mi pregunta constantemente a Dios es, ¿cómo es posible que no tengamos la victoria que debemos tener como hijos de Dios? ¿Y quién más que la Biblia va a tener esa respuesta? Vamos a ver que Pablo declara algo a los hermanos de Corintios. Fijaros lo que Pablo va a declarar. Muy bien. Pablo va a declarar en Corintios, si veis bien, él va a decir, del versículo 6 al 10, él va a hablar de que no codiciemos las cosas malas, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Fijaros lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios. Y él va a decir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fijaros, es importante, ¿no? Es un ejemplo lo que sucedió en dónde, lo que sucedió o lo que estaba sucediendo con los corintios, pero en este caso el Señor está haciendo referencia al peregrinaje que hubo en los 40 años en el desierto. Es interesante, ¿no? Porque le está diciendo a los corintios, no caigáis en el mismo error, pero al mismo tiempo nos dice a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, que no caigamos también en el mismo error. Pablo presenta las amonestaciones a la iglesia de Corintios como ejemplos para cada uno de nosotros. Y entonces Pablo va a decir categóricamente lo siguiente. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la idea? No caer. Claro. ¿Y cómo no caemos cuando estamos firmes? Entonces él va a dar respuesta ante este interrogante. Pero según el contexto, vamos a ver que se destaca la necesidad que tienen los cristianos, en este caso, de presentar especial atención a la historia de la peregrinación que tuvieron los hijos de Dios en el desierto y hasta que entraron en la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué pasó con Israel en el desierto? Bueno, número uno, su estilo de vida se manifestó muchas veces en la autosuficiencia. Número dos, vamos a ver que Pablo advierte a los corintios sobre esa autoconfianza y vamos a ver que Pablo también nos dice que nosotros deberíamos aprender a no depender de nuestra fuerza física, de nuestra fuerza intelectual, mental, para que podamos estar firmes, en este caso, ¿ok? La pregunta entonces sería, la pregunta en este caso es, ¿cómo podemos permanecer firmes? Esa es la gran interrogante, ¿cómo podemos permanecer firmes? Y Pablo entonces nos va a dar a nosotros la respuesta. Fijaros, la respuesta es la siguiente, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Número 1, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Número 2, y habiendo acabado todo, podamos estar, entonces en este caso, firme. Pablo nos enseña que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Versículo 11, y en el versículo 13 va a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vamos a ver que que el ejemplo es toda, no es parte de la armadura. Y en este caso debemos vestirnos como que fuera una aplicación a una acción o a una actividad que corresponde a cada uno de nosotros. Y luego entonces tenemos que tomar esa armadura y vestirnos con ella. Ahora, Pablo utiliza varias veces la misma figura en la Biblia. Fijaros, por ejemplo, en Romanos 13:12 va a decir, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, va a decir en Romanos. Y en el 13, en el versículo 14 va a decir, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Categóricamente Jesús está diciendo, la Biblia nos enseña tres cosas. Número 1, vestíos de toda la armadura de Dios.
Número 2, vistámonos de las armas de la luz. Fijaros, vistámonos de las armas de la luz. Y número 3, vestidos del Señor Jesucristo. Esta es la clave fundamental. Ahora, de aquí se pueden expresar o se puede pensar en 3 ideas fundamentales. Fijaros cuáles son las ideas. Número 1, vamos a ver que la armadura es de Dios. Dios es el que provee la armadura, pues Él es el quien proporciona cada parte de la que la compone. Cuando leemos Efesios, vemos que el Señor es el que da la armadura. Número 2, en la segunda idea que podemos ver en Efesios 6, dice, Dios nos pide que nos vistamos con ella y luchamos valientemente en la batalla. Hay que luchar esta batalla. Número 3, Dios que preparó la armadura garantiza su eficacia. Si Dios la prepara, es porque Dios sabe que a través de ella nosotros podemos estar firmes en el día malo. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cuáles son los componentes de toda la armadura? Porque si es toda la armadura con lo que tenemos que vestirnos, entonces necesitamos toda la armadura para poder estar firme en el día malo. Pero también necesitamos estar firme en el día que seamos investidos ¿por quién? Por Satanás en este caso, o que seamos tentados en ese momento. Y estos son los componentes de la armadura. Tenemos la verdad, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Tenemos la coraza de justicia, tenemos el apresto del evangelio, tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero tenemos unos áreas que tenemos que cumplir. Una vez que tenemos todo y que sabemos cuáles son nuestra armadura, nuestra vestidura para la batalla, entonces tenemos que ejercer todo esto orando, suplicando, velando y perseverando en el Espíritu por todos los santos. Es lo que va a decir Pablo. No estoy diciendo nada nuevo, lo único que estoy es resumiendo toda la información que dice Efesios 6, 11 al versículo 14. Esta es toda la armadura. Iremos hablando una por una de cada una de ellas para que nosotros podamos entonces vestirnos con toda la armadura para poder estar firme en el día malo y en el día de la acechanza de Satanás. Entonces la referencia directa es al ponernos toda la armadura de Dios, entonces el creyente está protegido. Hay una protección con respecto al día malo y con respecto a Satanás de forma directa. El propósito de la armadura de Dios entonces dijimos que es estar firmes, pero ante 2 situaciones, que es las que hemos estado mencionando desde que empezamos, y es estar firme contra las acechanzas del diablo. Estamos comprometidos en una batalla como iglesia. En este caso, todas las acechanzas de Satanás como iglesia, estamos nosotros comprometidos en esa batalla. Mi pregunta es, ¿tú estás seguro que estás en una batalla, estás peleando esa batalla a nivel de iglesia? Pero no solo eso, sino que dice, estar firmes para que podáis resistir en el día malo. Es decir, para que podamos y estamos comprometidos también en una batalla individual. No solo una batalla como iglesia, sino también en una batalla de forma individual. Mi pregunta es, ¿estás trabajando en el frente de la batalla como iglesia o estás trabajando de forma individual en tu vida para que podamos estar firmes en el día malo o contra las acechanzas de Satanás? Estamos comprometidos en una lucha con un gran enemigo. Es verdad que es un enemigo que está vencido, eso es verdad, pero sigue siendo nuestro enemigo y lo peor es el enemigo de nuestros familiares. Satanás es él. Ahora, por un lado, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Satanás vencido, es verdad. Colosenses lo va a decir, el 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, ¿vale? Quedaron exhibidos públicamente ante todo el universo, pero Satanás sigue estando ¿en dónde? Sigue estando en la tierra, sigue estando tentando y sigue haciendo todo lo que sea posible para acabar con todos los seres humanos, pero más aún quiere acabar con los hijos ¿de quién? Con los hijos de Dios. Y si tú eres uno de los hijos de Dios, déjame decirte que tú estás en la mira de Satanás porque él quiere acabar contigo. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Fijaros, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fijaros lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A nivel de iglesia ya la victoria está ganada.
Está ganada a nivel de iglesia. Vemos a un Satanás vencido. Está ganada. Nosotros vamos a luchar desde la victoria de Cristo que obtuvo por toda su iglesia. Pero entonces tenemos que enterarnos, tenemos que tener claro que aunque ya peleamos desde la victoria, tenemos que ganar las batallas individuales mientras estamos en esta tierra. Ahora, por otro lado, es verdad, en este caso, por otro lado, vamos a ver, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y esto es categórico, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos por un lado que Satanás está vencido, ¿sí o no? Pero por el otro lado, en la armadura de Dios, ¿cómo concluye en este caso Pablo? Pablo concluye que tenemos un problema y que tenemos un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto que tenemos? Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, huestes en las regiones celestes. Y esto es categórico, lo dice Pablo, y nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, yo veo dos cosas en el texto. Fijaros lo que yo veo en el texto. Número uno, yo veo que Satanás está bien organizado. ¿Por qué veo que Satanás está bien organizado? En este caso, porque vamos a ver que hay principados, potestades, gobernadores, huestes en las regiones celestes. Hay una organización perfecta que Satanás tiene. Está organizado de forma interesantísima. Pero no solo eso, sino que yo veo que Satanás también está comprometido contra nosotros. ¿Por qué está comprometido contra nosotros? Porque quiere acabar con nosotros. Ahora, yo veo estas dos cosas de parte del mal, de parte del enemigo, pero si yo hablo con respecto a la iglesia, vemos que nosotros como iglesia es muy difícil organizar un ejército que está dividido. Quizás nosotros estamos divididos y por eso no podemos hacer frente ante este gran enemigo. Eso es por un lado, pero por el otro lado es muy difícil llevar a un ejército que no está ni siquiera comprometido. Lo que me parece a mí entonces que las dos cosas que más fuerza tiene Satanás son las dos cosas que más débiles somos nosotros. No estamos bien organizados y tampoco estamos bien comprometidos. ¿Por qué? Porque en cierto caso nosotros estamos pasando de la batalla y el gran conflicto en el cual nosotros nos encontramos. Aunque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque esto es categórico, vamos a ver que Pablo sabía de primera mano, y esto es importante, sabía de primera mano que los hijos de Dios siempre han tenido que enfrentarse a los hombres impíos, ¿sí o no? ¿La iglesia siempre han tenido que enfrentarse a los hombres impíos, sí o no? Por supuesto que siempre, y vamos a ver que la iglesia siempre ha sufrido en manos de estos hombres, siempre y constantemente. Ahora, quizás Pablo lo que nos advierte es que hemos invertido el orden de la batalla celestial. ¿Cómo hemos invertido el orden de la batalla celestial? Bueno, sencillamente hemos pasado de la batalla que tenemos contra Satanás, ya ni la tomamos en cuenta, no la consideramos. A veces ni pretendemos estar en una batalla. Se nos ha olvidado la lucha contra los principados y las potestades. Se nos ha olvidado la armadura de Dios. Estamos pasivos ante este gran conflicto que estamos viviendo. Somos un ejército a la espera de unos acontecimientos futuros. Estamos esperando que sucedan las cosas. Estamos esperando que se manifieste lo que tiene que manifestarse según las profecías, sin importar que pase lo que pase con nuestras batallas individuales, con nuestras batallas familiares, incluso con nuestras batallas eclesiásticas. Estamos esperando que cada quien tome su lugar en lo que debe tomar, que sucedan las cosas que tienen que suceder y no importa lo que nos pase alrededor. No importa si la gente sigue muriendo sin conocer a Jesús. No importa lo que suceda con nuestros familiares. Nosotros no estamos involucrados en la batalla realmente. No, solo estamos pasivos esperando que sucedan las cosas que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque creemos que ya la victoria la tenemos. Pero Pablo está diciendo que tenemos una lucha. Categóricamente la Biblia dice que tenemos una lucha. Pero lo que sí hacemos, y es que eso es el hecho de invertir el orden, lo que sí hacemos nosotros categóricamente es que tenemos una lucha contra principados y potestades, pero no luchamos contra ellos. Sin embargo, no tenemos lucha contra sangre y carne y eso es lo que sí hacemos. Luchamos contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque eso sí lo sabemos hacer muy bien y nos ponemos a pelear contra nuestro prójimo, pero más aún, peleamos entre nosotros como hermanos. Y entonces hemos desvirtuado la verdadera lucha. Hemos dejado de luchar contra Satanás para ponernos a luchar entre nosotros. Qué interesante.
Hemos dejado de estar organizados y Satanás cada vez está más organizado. Hemos dejado de estar comprometidos y Satanás cada vez es más comprometido con todo lo que quiere hacer. Lo que significa que hemos cambiado el orden de la verdadera lucha. Tenemos una lucha contra las regiones celestes. Tenemos una armadura celestial. Tenemos armas de la luz en un mundo de oscuridad. Tenemos nosotros armas celestiales en medio de un gran conflicto y sin embargo siempre estamos perdiendo nuestras victorias. ¿Por qué? Estamos constantemente perdiendo y nunca estamos firmes ni cuando termina el día ni cuando somos tentados contra Satanás. Pablo afirma que es una lucha la que tenemos contra espíritus y poderes muy superiores a nosotros, muy superiores a los hombres inteligentes y de muy pervertida astucia son estos seres. Sin embargo, están contra nosotros y siempre nos están venciendo. ¿Por qué? ¿Será porque no nos estamos poniendo toda la armadura de Dios? Quizás eso es lo que nos quiere decir Pablo. Pablo nos está diciendo, es que habéis cambiado como los corintios, habéis cambiado el orden verdadero de la batalla. Estáis batallando entre vosotros en vez de batallar en las regiones celestes contra Satanás. Utilizáis las armaduras que tiene para ir en contra de tu prójimo en vez de ir en contra de los gobernadores y en las regiones celestes. Son fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y contra los hijos de Dios, lo que significa que tú y yo estamos en la mira de Satanás, porque quiere acabar con nosotros. Por eso va a decir Pedro lo siguiente, fijaros, sed sobrios y velad. ¿Recordáis las áreas de toda la armadura de Dios? Tenemos que velar, tenemos que perseverar, tenemos que estar en oración. Y una de ellas dice entonces Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi pregunta es, ¿esto continúa después de la cruz, sí o no? ¿O es que en la cruz se acabó esto? No, en la cruz no se ha acabado Satanás. Satanás se acabó en la cruz porque quedó exhibido públicamente ante el universo, pero Satanás sigue estando en esta tierra perturbando y en el gran conflicto contra los hijos de Dios, que esos somos tú y soy yo. Necesitamos entender esto. Estamos en medio de una lucha. Yo no sé por qué estamos pasivos como estamos. No sé por qué no estamos realmente involucrados y comprometidos como deberíamos. No sé por qué razón no estamos organizados como deberíamos estar organizados, como debería caminar realmente la iglesia, porque ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella, dice Jesús. Sin embargo, ¿cómo estamos? ¿Dónde están tus victorias? ¿O dónde están tus derrotas? Haz un análisis entre tus victorias y tus derrotas para que veas que para que veamos constantemente que son mayores nuestras derrotas que nuestras victorias. Analízala día a día, analízala en cada tentación en la cual nos enfrentamos a Satanás para que veas que realmente somos tentados y no estamos firmes. O termina el día y no hemos acabado de forma firme. ¿Por qué? No nos hemos puesto la armadura de Dios. A veces ni nos creemos que hay una batalla espiritual. Ni siquiera pretendemos que exista esa batalla espiritual. Entonces, ¿cómo vas a obtener la victoria? Va a ser imposible que puedas obtener la victoria. Si no estás revestido de Cristo, si no estás revestido de las armas de la luz, si no tienes toda la armadura de Dios para enfrentar el gran conflicto individual y a nivel eclesiástico, ya estamos vencidos hasta esperar que el Señor haga lo que tiene que hacer. Pero de forma individual, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo estamos? No tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué seguimos luchando entre nosotros? ¿Por qué seguimos en nuestros conflictos individuales? ¿De qué nos vale a nosotros? ¿Sabe de qué nos vale? Nos vale para no estar organizados, estar bien divididos, y nos vale para no estar comprometidos y que nadie tenga ganas de venir. De eso nos vale. ¿Y Satanás qué está haciendo con nosotros? Se ríe. Se ríe porque nada más con cambiar el orden de la batalla, él ya está ganando. ¿Por qué? Porque la iglesia no va adelante. Y lamentablemente, de forma individual, en el día a día, las puertas del Hades parece que sí prevalecen contra nosotros. Parecen que sí, aunque el Señor dijo que no. Y entendedme lo que quiero decir, no quiero ir en contra del Señor. El Señor dice que no prevalecerán. Es verdad que no prevalecerán, pero es que parece lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos pasado del gran conflicto.
No estamos inmiscuidos en el gran conflicto. Hemos pasado, tenemos tantas cosas que hacer, estamos en el ajetreo, tenemos tanto movimiento en el día a día que se nos olvida levantarnos y ponernos toda la armadura de Dios y entrar en la batalla del conflicto celestial. Se nos olvida eso. ¿Por qué? Muchos decimos, es que Cristo ya venció por nosotros. Sí, pero tenemos un adversario que es el diablo, y ese adversario está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tú eres la víctima y yo también en el gran conflicto. Satanás quiere acabar contigo. Mi pregunta es, ¿y qué piensas hacer tú? Porque lo único que tienes, ¿sabes qué es? La armadura de Dios para poder vencer. Eso es lo único que tiene. ¿Hasta cuándo vas a esperar entonces para ponértela? ¿Hasta cuándo vas a esperar entonces para involucrarte en este gran conflicto en el cual nos encontramos todos nosotros, todos los cristianos, todos los que vivimos una batalla espiritual? El peor enemigo del hombre es Satanás. Y tenemos un peor enemigo aún más grande, que somos nosotros mismos. Por eso va a decir de estar firmes contra Satanás y estar firme en el día malo. Hay una batalla individual de parte de Satanás contra nosotros, pero de parte de nosotros contra nosotros mismos también. Pero después tenemos la batalla en el conflicto a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia. Pero parece que estamos siendo vencidos en cualquiera de las áreas en las que nos encontremos en esta batalla. Vamos a ver que desde que se fueron pronunciadas las siguientes palabras, que las conocéis vosotros, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a ver que hasta que venga Cristo por segunda vez a la tierra tenemos una batalla que no podemos olvidar. No podemos olvidar esta batalla. Empieza la enemistad. Satanás sabe que Dios iba a proveer y a capacitar seres humanos que se le resistieran a Satanás. Mi pregunta es, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú eres uno de los que están siendo capacitados por Jesús para ponerte la armadura y ponerte de frente a Satanás y resistir en el día malo y poder estar firme en la hora de las acechanzas de Satanás? Esto es lo que necesitamos comprender. No podemos seguir pasando de esta obra, no podemos seguir pasando de la enemistad y el gran conflicto en el que nos encontramos. Pero ¿sabéis por qué hemos pasado? Porque tenemos muchas cosas que hacer unos contra otros. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra desorganización. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra propia división. Y por eso Satanás, evidentemente, constantemente está haciendo lo que está haciendo en nuestras pequeñas batallas y en nuestras batallas individuales. Fijaros lo que va a decir el conflicto de los siglos. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía. Escucha bien, Génesis 3:15. Génesis 3:15 también es una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, pregunto, ¿estamos viviendo nosotros los últimos tiempos? ¿Sí o no? ¿Eres tú la iglesia de la Odisea? ¿Sí o no? Pues entonces esto es para ti también. Dice: abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir ¿en dónde? En la tierra. Todos los seres humanos estamos viviendo una batalla y sin embargo no van a obtener la victoria. La única forma de obtener la victoria, según la Biblia, es poniéndonos toda la armadura de Dios, vestirnos con todas las armas de la luz y estar revestido de Cristo. Si no tenemos esto, ya estamos vencidos. A nivel individual. Y como misión que tiene Cristo para cada uno de nosotros. La batalla se desarrolla. ¿Y sabéis en qué área se desarrolla esta gran batalla? Se desarrolla en el área de la influencia. Estamos siendo influenciados en todos los niveles. Hace poco estaba en el gimnasio y estaba en la ducha, en el baño, y habían dos chicos que estaban conversando. Y los chicos estaban conversando acerca de cómo hay que vivir la vida cuando uno se enamora. Fijaros la influencia que ejercen todos estos tipos de programas y todo este tipo de películas y todo este tipo de cosas que hacen ver que el ser humano, un hombre se puede enamorar de dos mujeres porque una carece de unas necesidades y otra carece de unas virtudes. Y entre las dos se pueden nivelar las virtudes y las carencias una de la otra. Y por eso se está empezando, bueno, eso tiene mucho tiempo, pero se está empezando a entender que el hombre se puede enamorar de dos mujeres y las mujeres se pueden enamorar de dos hombres. ¿Y qué se están tirando para el suelo? Lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el hombre vaya y únase a una mujer, ¿vale? Los dos sean uno,
y conforme en el matrimonio. ¿Qué se están cargando de forma influencia Satanás? Se están cargando todos los matrimonios de la sociedad, pero sobre todo, ¿qué matrimonios se están cargando? Se está cargando los de la iglesia. Constantemente. ¿Por qué? No tenemos la armadura de Dios. Hay una influencia tan poderosa que en vez de nosotros influenciar al mundo para que se parezcan a nosotros, nosotros estamos siendo influenciados por las cosas del mundo y nos parecemos cada vez más a ellos. Eso es una influencia poderosísima. Y en esa influencia poderosísima, entonces Satanás va a utilizar instrumentos impíos que no descansan, sino que cuando obtienen la simpatía y el apoyo al inducir a otros a seguir al ejemplo de su maldad, entonces están obteniendo grandes victorias. Fijaros, el conflicto sigue diciendo. Dice, de aquí, después de citar todo esto, de aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. ¿Para qué? Para que la influencia directa de todos estos hombres impíos que están ligados directamente con Satanás y los ángeles caídos puedan ejercer lo que sea en el mundo entero, pero sobre todo dentro de la iglesia. No hay una batalla como tal, no necesitas ponerte la armadura, no te preocupes, Cristo ya venció. Tú espera hasta que se dé la ley dominical, tú espera tranquilo y categóricamente hasta que sucedan las profecías, que mientras estás esperando, no sucede nada en tu vida, porque a veces ni siquiera obtenemos la victoria del día a día. A veces ni siquiera obtenemos esa victoria. Pero para contrarrestar sus ataques, entonces debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada componente de la armadura de Dios. Dios ha dicho cómo podemos vencer. Dios ha dicho cómo podemos obtener la victoria. Dios ha dicho cómo podemos estar firmes a la hora de que la situación se ponga difícil. Y es con la armadura. Mi pregunta es, ¿desde cuándo ni siquiera leéis Efesios 6? ¿Desde cuándo ni siquiera lo investigáis? ¿Desde cuándo ni siquiera pensáis en que realmente hay un conflicto y una batalla? Son tantas las derrotas que tenemos diariamente que ya decimos es imposible poder obtener una victoria. No, no es verdad. Es muy posible obtener una victoria cuando estamos revestidos de Cristo, cuando utilizamos las armas de la luz y cuando estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Y hablaremos durante todo este tiempo, iremos hablando un poco acerca de la armadura de Dios, a ver si realmente la utilizamos o no la utilizamos. Y por eso quizás es que no obtenemos la firmeza que deberíamos tener siempre. Por eso quizás no obtenemos las victorias que deberíamos obtener de forma individual. Ahí va a decir Pablo, sigue diciendo categóricamente, pero nosotros que somos del día, fijaros, nosotros tenemos armas del día, de la luz. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, otra de las palabras, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. La coraza no solo implica la fe, sino que implica también, ¿qué cosa? El amor, porque todo lo que nosotros hagamos, si no procede de amor, vano es. Por eso tiene que estar inmiscuida de forma categórica el amor dentro de toda la armadura de Dios. Y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vamos a ver, porque entraremos uno por uno, entraremos categóricamente a cuáles son los componentes de la armadura y a ver si realmente a veces quizás nos ponemos el cinto, quizás nos ponemos el yelmo, quizás nos ponemos una parte de la armadura, pero la Biblia dice toda, no puede ser solo una parte. Y para ponerse toda la armadura hace falta tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque demanda tiempo ponerse toda la armadura de Dios. Ahora, ¿no tienes tiempo para ponértela? Entonces no pidas a Dios, quiero obtener una victoria, porque no la vas a obtener, por mucho que la pidas, porque Dios ya te ha dado la forma de cómo obtener esa victoria. Fijaros lo que sigue diciendo. Va a decir, alza tus ojos, dice, se han olvidado los adventistas del séptimo día, se han olvidado los adventistas del séptimo día la advertencia dada en el 6º capítulo de Efesios. Estamos hablando de Efesios 6, ¿sí o no? ¿Cuál es la advertencia? Vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, estamos comprometidos en una lucha contra las huestes de las tinieblas.
A menos que sigamos de cerca a nuestro guía, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. ¿Y qué creéis que es la victoria sobre nosotros? ¿Qué creéis que es la victoria sobre nosotros? Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros significa que nosotros quizás no llegaremos al reino de los cielos. Quizás no somos aptos para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de nuestro guía. ¿Y quién es el guía nuestro? El Espíritu Santo. ¿Y qué utiliza el Espíritu? La palabra del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Quizás no estamos en la batalla. Quizás no estamos en la batalla realmente. ¿Por qué? Se nos ha olvidado, dice, fijaros. Este tema se nos ha olvidado. Estamos en una batalla. Estad pues firme. Es muy probable que el orden en que se escriba las partes que se escribieron de la armadura de Dios en Efesios 6, vamos a ver que podría ser el mismo que seguía un soldado romano a la hora de vestirse. Lo que significa que quizás nosotros tenemos que seguir el mismo procedimiento, porque el orden que está escrito, Efesios 6, demanda que tenemos que tener un orden también nosotros a la hora de ponernos toda la armadura de Dios. Es muy posible y quizás por eso también a veces no obtenemos la victoria o poder estar firme como debemos estar. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de cómo debemos armarnos todos los días. La naturaleza de esta batalla se manifiesta en el ámbito celestial y nosotros solo tenemos armaduras celestiales para poder enfrentarlas. Y las armaduras son las únicas que nos ha dado el Señor. Pero estamos utilizando armas de este mundo para enfrentarnos entre nosotros mismos, como es la murmuración, la crítica, el señalamiento, la ofensa. Todo eso es lo que estamos utilizando y la utilizamos, ¿sabéis cómo? Entre nosotros mismos, y creemos que con eso estamos limpiando la iglesia. Creemos que con eso nosotros somos los que debemos guiar la iglesia y somos los que debemos decirle a las personas cómo deben hacer las cosas a la hora de hacerlas, y ni siquiera nos ponemos la armadura de Dios en el día bueno para poder resistir el día malo y la tentación que viene de parte de Satanás. ¿Por qué? Se nos han olvidado, nosotros los adventistas, la advertencia del 6º capítulo de Efesios 6. Eso es. Por eso la figura es una grandiosa culminación de uno de los pasajes más profundos de las Escrituras. Es un pasaje muy profundo, el cual deberíamos estudiar, quizás leerlo todas las mañanas, quizás, hasta que entendamos qué significa para poder tener la victoria en nuestras vidas y con las cosas que nos acechan y con las cosas que constantemente nos derrotan y con las cosas que quizás nosotros no podemos resistirla en el día para poder estar firmes contra las acechanzas de Satanás. La pregunta es, fijaros en la pregunta, categórica e importante. ¿Por qué Satanás hace todo esto si sabe que le queda poco tiempo? Porque todo el mundo se pregunta, ¿pero qué batalla tengo que estar yo peleando si Apocalipsis 12 dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo? ¿Por qué tengo que entrar yo en una batalla si Satanás ya está vencido? ¿Por qué tengo que ponerme la armadura de Dios si es que el que ha terminado en firmeza y el que ha obtenido la victoria es Cristo por mí? Si Cristo está en mí, ya obtuve yo la victoria. Bueno, entonces dile a Pablo por qué dice que tenemos que ponernos la armadura. Entonces pregúntale tú a Pablo y a Mateo por qué entonces hay un enemigo aférrimo que se llama Satanás que está en contra de nosotros como león rugiente para devorarnos. Preguntémosle entonces a ellos por qué dicen eso, si ya nosotros estamos totalmente en victoria. Preguntémonos esas cosas y es lo que necesitamos entender. Fijaros lo que va a decir el conflicto de los siglos. Categóricamente responde a esta pregunta y dice: lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que Él quiere entonces es, fijaros, oponerse al plan divino de la redención del hombre. Número 1, se quiere oponer. Número 2, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras. Número 2. Número 3, dice
causar dolor en el cielo. Fijaros que causa el dolor en el cielo cuando los seres humanos parten de este mundo sin Cristo. Hay dolor en el cielo. El cielo se duele por lo que está sucediendo aquí. Dice, el cuarto, dice, y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre. ¿Por quién? Por Dios. Claro, le echan la culpa de todo lo que sucede en este mundo, ¿a quién? A Dios. Si Dios no nos hubiese hecho, no estaríamos como estamos. Si Dios no hubiese hecho a Satanás, no estaríamos como estamos. Si Dios no hubiese pensado en nosotros, no estaríamos como estamos. ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Esto es deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras. Eso es lo que, porque Dios hizo todo perfecto y bueno en gran manera y nosotros lo desvirtuamos. Y si pensamos que antes de caer en pecado éramos perfectos, no pensaríamos entonces deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras como lo hace Satanás. Eso es lo que deberíamos pensar. Y no solo la iglesia, sino todo el mundo que está afuera y los que cada día se genera más influencia a través de los hombres para que existan más hombres sin conocer a Dios, hombres sin creer en Dios, porque cada día aumenta más las personas que no creen en Dios. Cada día el gnosticismo, cada día el ateísmo crece cada día más. ¿Por qué? Porque Satanás está diciendo que todos los resultados de este planeta son causa de Dios. Claro, y nadie quiere en este mundo, nadie quiere nada con un Dios que lo que ha hecho ha sido para nuestro propio mal, para nuestro dolor, para la miseria, la desolación de la tierra. Sin embargo, ¿quién es el que causa todo esto? Satanás. Tenemos una lucha. Y la lucha también tiene que ser de influencia. Porque si la lucha es de influencia, tenemos que ejercer la influencia. Si la lucha es de información, tenemos que ejercer la información. Todas las obras que se utilicen para el mal tenemos que aprovechar también para hacer nuestras estrategias contra el bien. Pero el Señor dice lo siguiente, y con este texto termino esta parte, porque esto va a continuar. Fijaros lo que dice en Apocalipsis, el texto de memoria de la escuela sabática de la semana pasada dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pregunto, ¿tenemos que vencer todavía para sentarnos en el trono de Dios, sí o no? Sí, tenemos que vencer todavía. Lo que significa que ya has vencido, ya tú has vencido. Algunos dirían sí, pero si ni siquiera lees Efesios 6 para ponerte las vestiduras, ¿cómo crees tú que vas a vencer? Si estás ejerciendo constantemente una influencia de mal dentro de la iglesia para, en vez de que las cosas se arreglen, las cosas se empeoran, entonces mi pregunta es, ¿vas a estar firme en el día malo? Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Todavía hay que vencer. Así como yo he vencido. ¿Quién es el que da el ejemplo de cómo vencer? Cristo es el que da el ejemplo de cómo vencer. ¿Por qué? Porque Él se ponía todos los días la armadura de Dios. Él salía con las armas de la luz y Él se estaba revestido del Padre a través del Espíritu Santo. Constantemente. Esa es la clave. Dice, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes quieren sentarse en el trono con Dios? Pues hay que vencer primero. Y nos sentaremos en el trono del Padre y nos sentaremos en el trono del Hijo. Pero para eso hay que tener la armadura de Dios. Sin la armadura de Dios no podremos estar firmes en el día malo. Iremos hablando de todo esto uno por uno. Iremos viendo todo esto a lo largo de estos meses. ¿Vale? Intentaremos hacerlo lo más rápido que podamos para que en el 2019 podamos obtener la victoria en el día malo y contra las acechanzas ¿de quién? Contra las acechanzas de Satanás. Os invito a leer Efesios 6, si es posible todos los días. Efesios 6 del 11 al 14 por lo menos, o del 10, 9 al 14, son pocos, pero después investigad qué es cada una de las partes y ponerlas todos los días para que podamos estar firmes en el día malo. Feliz sábado, que Dios os bendiga y así podamos tener una victoria cuando acabe el día y contra las acechanzas de Satanás. Esa era la obra que quería Pablo demostrarnos.
Es lo que quiere Pablo enseñarnos a la hora de ponernos toda la armadura de Dios, tener las armas de la luz en un mundo de oscuridad y poder estar revestido de Cristo en un mundo que perece sin Dios. Que Dios os bendiga y que nos ayude a todos. Amén.